Patología respiratoria del recién nacido. Definición y fisiopatología. Los humanos al nacer se encuentran en un estado de transición caracterizado por el cambio de la respiración intrauterina por la placenta a la extrauterina por el pulmón. Aunque es un proceso fisiológico y más del 90% de los recién nacidos no tiene problema alguno, otros presentan una alteración de adaptación cardiopulmonar. En el caso del prematuro, los sistemas aún no se encuentran desarrollados, por lo que presentará inmadurez pulmonar. En recién nacidos, los mecanismos de adaptación se alteran por asfixia y malformaciones congénitas. Cuadro clínico. Al considerar los cambios complejos que sufre el recién nacido en la transición intrauterina a la vía extrauterina, no es sorprendente que 10% de los recién nacidos requiera algún grado de asistencia al nacer y 1% necesite medidas de reanimación intensiva. La dificultad respiratoria en el neonato se presenta como uno o más de los siguientes síntomas: taquipnea, quejido, aleteo nasal, retracción y cianosis. Una frecuencia respiratoria normal en el neonato es de 30 a 60 respiraciones por minuto. Taquipnea se define como una respiración de más de 60 respiraciones por minuto. Taquipnea transitoria del recién nacido. Esta resulta de la falta de reabsorción de líquido fetal en el recién nacido, a término y pretérmino. De 2 a 3 días antes del parto, el líquido comienza a salir por cambios en las bombas secretoras de sodio-cloro. Al nacer, cuando el pulmón se expande con aire, el agua se mueve rápidamente de los espacios aéreos al tejido conectivo. Por lo general, el neonato que se presenta con esa patología tiene antecedente de cesárea, inicia al nacimiento o en las 2 primeras horas después del parto con taquipnea, que puede acompañarse de dificultad respiratoria leve a moderada con cianosis, tiraje intercostal, aumento del diámetro anteroposterior del tórax, quejido inspiratorio y aleteo nasal, pocos frecuentes. La auscultación pulmonar suele mostrar ventilación normal sin ruidos agregados. Los pacientes con taquipnea transitoria del recién nacido leve a moderada son sintomáticos durante 2 a 24 horas. En casos graves, los signos pueden persistir hasta por 72 horas. Síndrome de aspiración de meconio. Por lo general, el síndrome de aspiración de meconio se presenta en neonatos a término y postérmino. Ocurre cuando el recién nacido aspira meconio antes, durante o después del trabajo de parto. El meconio aspirado causa obstrucción del tracto respiratorio, lo que genera neumonitis química que activa la cascada de inflamación. Clínicamente se presenta como hipoxemia, provoca un aumento de las resistencias vasculares pulmonares, lo que puede contribuir al desarrollo de hipertensión pulmonar persistente. Taquipnea, aleteo nasal y estertores a la auscultación. Según su gravedad se clasifica en leve, enfermedad que requiere menos de 40% de oxígeno en las primeras 48 horas, moderada, enfermedad que requiere mayor a 40% de oxígeno por más de 48 horas, y grave, que requiere ventilación mecánica por más de 48 horas y a menudo se asocia con hipertensión pulmonar persistente. Síndrome de dificultad respiratoria. Antes conocido como enfermedad de membrana hialina, el síndrome de dificultad respiratoria es una condición común en neonatos prematuros causada por la falta de surfactante pulmonar, que es una mezcla entre fosfolípidos, dipalmitoil, fosfatidilcolina, lípidos y proteínas producidos por los neumocitos tipo 2. El surfactante sirve para prevenir que la vía aérea diminuta del recién nacido colapse, efecto tensoactivo. Reduce la tensión superficial alveolar y tiene efectos sobre la inmunidad, proteína SPA-SPD. Suele presentarse en un prematuro con dificultad respiratoria al nacer, neumonía neonatal. La neumonía neonatal es la infección más común en el recién nacido. Puede presentarse en el periodo antenatal, perinatal o postnatal, lo que influirá en el organismo responsable. Dentro del periodo antenatal se encuentran herpes virus, citomegalovirus, adenovirus, toxoplasma gondii, rubiola. En el periodo perinatal, streptococo del grupo B, Escherichia coli, Klebsiella, Chlamydia, Trachomatis, y por último, en el periodo postnatal, virus, rinovirus, adenovirus, enterovirus, parainfluenza, influenza, virus sincitial respiratorio, gran positivos
encabezando Streptococo del grupo B, Staphylococcus aureus o gram negativos, Klebsiella proteus, Pseudomonas aeruginosa, Serratia, marcescens y E. coli. Los signos clínicos presentes varían y muchas veces es difícil diferenciar de otras patologías como SAM, CDR, TTRN. Los neonatos se presentan con inestabilidad térmica, signos de dificultad respiratoria, letargia, alimentación deficiente y apnea. La neumonía neonatal se divide en temprana, menos de 7 días de vida, se asocia con mayor riesgo de fallecimiento, y tardía, 7 a 28 días de vida. Diagnóstico. Dependerá de la historia materna, obstétrica y neonatal. Casi siempre los estudios recomendables en un neonato con dificultad respiratoria son placa de tórax, medición de glucosa sérica, gasometría, biometría hemática con diferencial y hemocultivo. Diagnóstico de la patología respiratoria del recién nacido. Patología, diagnóstico. Taquipnea transitoria del recién nacido. Diagnóstico. El diagnóstico es clínico, los hallazgos radiográficos lo apoyan. El diagnóstico, radiografía de tórax, hiperinsuflación pulmonar con diafragmas aplanados, incremento en la trama vascular, líquidos en las fisuras interlobares. En ocasiones puede presentarse derrame pleural, gasometría arterial leve, hipoxemia, hipercapnia leve a moderada, lo que resulta en acidosis respiratoria. Síndrome de aspiración de meconio, radiografía de tórax, infiltrado en parches difuso y bilateral, puede haber áreas de hiperinsuflación, atrapamiento aéreo con aplanamiento del diafragma. Conforme avanza la enfermedad, zonas de atelectasia y consolidación. El neumotórax se presenta 10 a 20% de los casos. El neumotórax, el cambio de patrón circulatorio fetal y asfixia son los factores del riesgo más importante para desarrollo de la hipertensión pulmonar persistente. Gasometría, hipoxemia, hipercapnia, neonatos con enfermedad grave, acidosis respiratoria, neonatos con asfixia perinatal, acidosis respiratoria y metabólica. Síndrome de dificultad respiratoria, enfermedad de membrana hialina. Radiografía de tórax, disminución del volumen pulmonar por colapso alveolar, patrón reticulogranular difuso con apariencia de vidrio despulido. Más broncograma aéreo, atelectasias difusas, gasometría arterial, hipoxemia y acidosis respiratoria y metabólica. Neumonía neonatal. Radiografía de tórax, signos de inespecíficos, infiltrado periliar difuso o en parches con hiperinsuflación, por lo regular bilateral, que puede tener un patrón reticulonodular y asociarse con derrame pleural. En casos avanzados, áreas de consolidación con broncograma aéreo. Neumonía por estreptococo del grupo B, disminución del volumen pulmonar, patrón reticulogranular similar al SDR, que puede asociarse con derrame pleural, gasometría arterial, hipoxemia, cultivos en sangre, líquido cefalorraquídeo, líquido pleural aspirado traqueal. Diagnóstico diferencial. Los síntomas respiratorios que mejoran conforme pasan los minutos en el recién nacido sano son más consistentes con TTRN. Por otro lado, un deterioro taquimia transitoria del recién nacido. Por otro lado, un deterioro en el estado del neonato orienta a una neumonía neonatal, síndrome de membrana hialina o sepsis. Muchas patologías no respiratorias pueden presentarse con síntomas respiratorios, incluido hipoglucemia, acidosis metabólica, anemia o cardiopatía congénita, insuficiencia cardíaca. También se debe diferenciar de causas pulmonares y no pulmonares como infecciones, convulsiones, desórdenes metabólicos, patologías del sistema nervioso central, cardiopatías congénitas y deformidades de la caja torácica como alteraciones diafragmáticas y mediastinales. Tratamiento. El tratamiento incluye conceptos generales descritos en las guías de reanimación neonatal que se recomiendan a consultar. Asimismo, el soporte CAB será primordial en las etapas del cuidado del recién nacido. C es la circulación, A la vía aérea, B la respiración. Al tener la CAB cubierto se podrá estabilizar al recién nacido. Si se sospecha cardiopatía congénita, es recomendable trasladar al neonato a un centro de referencia y manejar con cautela el oxígeno, ya que muchos de los pacientes dependen de esta gas para mantener el gasto cardíaco. En el cuadro 4.2 se resumen los conceptos generales y el tratamiento de algunas patologías respiratorias. Tratamiento de patologías respiratorias del recién nacido. Taquimia transitoria del recién nacido. Tratamiento, soporte y observación. Uso de oxígeno suplementario. Mantener saturación de oxígeno mayor al 90% de presión positiva. Continuar con CPAP. Otras medidas, evitar alimentación por vía oral hasta que el estado de respiratorio se estabilice. Mantener el paciente en un ambiente térmico neutro. La recuperación sin secuela pulmonar por lo general se logra en 2 a 5 días. Síndrome de aspiración de meconio.
Tratamiento soporte en UCI. Aspiración endotraqueal del recién nacido con respiración ausente, latido cardíaco menor a 100 latidos por minuto por tono muscular. Se recomienda visualización directa de la tráquea para succionar el meconio de la vía aérea y así prevenir esta complicación, enfermedad leve moderada. Oxígeno suplementario. Establecido el diagnóstico: mantener PaO2 de 55 a 90 milímetros de mercurio, saturación de oxígeno mayor al 90% para lograr adecuada oxigenación tisular y evitar daño pulmonar. Si FiO2 mayor al 40-50%, utilizar CPAP. Precaución en niños con hiperinsuflación pulmonar, enfermedad grave, ventilación mecánica, tratamiento con surfactante. El meconio produce inactivación del surfactante. Terapia con óxido nítrico inhalado. El recién nacido con hipertensión pulmonar persistente, pacientes sin respuesta a intervenciones previas, oxigenación por membrana extracorpórea. Otras medidas: ambiente térmico neutro, excepto si existe encefalopatía hipoxico-isquémica, que es tratado con hipotermia. Soporte circulatorio. Mantenimiento de la PA y perfusión adecuada, corrección de cualquier anormalidad metabólica, administración de terapia antibiótica empírica en espera de los resultados de hemocultivos por riesgo de infección, tratamiento preventivo, corticosteroides prenatales en mujeres con riesgo de parto prematuro durante los 7 días siguientes que se encuentran en las semanas 24 y 34 de gestación, betametasona 12 miligramos. Esa es síndrome de dificultad respiratoria, enfermedad de membrana hialina. Tratamiento preventivo, corticosteroides prenatales en mujeres con riesgo de parto prematuro durante los 7 días siguientes que se encuentren en las semanas 24 y 34 de la gestación. Betametasona 12 miligramos intramusculares 24 horas por 2 dosis de elección. Dexametasona 6 miligramos intramuscular cada 12 horas por 4 dosis al nacimiento. CPAP nasal en recién nacido, menos de 30 a 32 semanas de gestación, con respiración espontánea que inicien con datos de dificultad respiratoria y presenten factores de riesgo para desarrollar síndrome de dificultad respiratoria con requerimiento de FiO2 menor a 40%. A continuación, evaluar el uso selectivo de surfactante. Criterios de retiro de CPAP: remisión, dificultad respiratoria, ausente de apnea, gases arteriales normales, FiO2 menor a 40%, surfactante. Profiláctico: administración de surfactante antes de la aparición del síndrome de dificultad respiratoria. Se aplicará al recién nacido menor a 30 a 32 semanas de gestación con riesgo de presentar síndrome de dificultad respiratoria más dificultad respiratoria grave o apnea persistente, FiO2 mayor o igual a 40%, que requieren de intubación para su estabilización. Administrado dentro de los primeros 30 a 60 minutos de vida es más eficaz. Los neonatos con signos persistentes de síndrome de dificultad respiratoria que sigan requiriendo ventilación con FiO2 mayor o igual a 30 deberán permanecer intubados y recibir dosis adicionales de surfactante 6 a 12 horas después de la primera. Pueden recibir otras dosis 2 a 12 horas más tarde. Traslado a la UCI. Surfactante. Rescate. Administración de surfactante cuando el síndrome de dificultad respiratoria ya está establecido. Se divide en rescate temprano cuando se administran las primeras 2 horas de vida y rescate tardío cuando se administran entre las 2 y 12 posteriores al nacimiento. Se prefiere de la terapia de rescate temprano por sus mayores beneficios. Administrar en los siguientes casos: paciente con síndrome de dificultad respiratoria menor a 30 a 34 semanas de gestación, FiO2 mayor o igual a 40% con necesidad de intubación, ventilación mecánica, terapia con CPAP fallida, paciente requerimiento de FiO2 mayor o igual a 40%, mantener saturación de oxígeno mayor a 90%. Paciente con insuficiencia respiratoria, uno de los siguientes presente: 1. Acidosis respiratoria, pH arterial 7.2, PaCO2 mayor a 60 milímetros de mercurio con CPAP, hipoxemia, PaO2 arterial menor a 50 milímetros de mercurio a pesar de oxígeno suplementario al 70% con CPAP nasal, apnea severa. El surfactante puede ser natural o sintético y se administra por vía endotraqueal. La extubación se realiza cuando el paciente mantenga un adecuado esfuerzo respiratorio, un pH mayor a 7.25, los requerimientos del FiO2 sean menor a 30%, después de lo cual se coloca CPAP. Neumonía neonatal. En ciertos casos se utiliza oxígeno suplementario con soporte ventilatorio mecánico. Neumonía neonatal temprana puede variar según el centro hospitalario. En general se inicia temprano tratamiento con un betalactámico y un aminoglucósido, pues cubren la mayoría de las infecciones neonatales: ampicilina y gentamicina. Alternativas: que exista resistencia local, o gentamicina amicacina hasta obtener los resultados de los cultivos. Dosis de ampicilina menores de 7 días, menos de 2 kilogramos, 50 a 100 miligramos kilogramo día dividido cada 12 horas. Mayor a 2 kilogramos, 75 a 150 miligramos kilogramo día dividido cada 8 horas. Si se sospecha meningitis por estreptococo B, 200 a 300 miligramos kilogramo día dividir cada 8 horas. Mayores de 7 días, menos a 1.2 kilogramos, 50 a 100 miligramos kilogramo día dividido cada 12 horas. 1.2 a 2 kilogramos, 75 a 150 miligramos kilogramo día dividido cada 8 horas.
mayor a 2, 100 a 200 miligramos kilogramo día dividido cada 6 horas. Si se sospecha meningitis por estreptococo B, 300 miligramos kilogramo día dividido cada 4 a 6 horas. Dosis gentamicina, 2.5 miligramos kilogramo dosis cada 4 a 24 horas. El intervalo de la dosis dependerá de la edad gestacional. Verificar niveles concentración máxima de 8 microgramos mililitro y mínima de 2 microgramos mililitro. Neumonía neonatal tardía. Iniciar tratamiento con vancomicina y aminoglucósido, por ejemplo, amicacina. Microorganismos productores de betalactamasas de espectro extendido, meropenem, fármaco de elección de los aminoglucósidos. La amicacina presenta mayor actividad contra dichos microorganismos. Duración de antibiótico-terapia, por lo general neumonía neonatal no complicada, 10 a 14 días. Infecciones por virus. Para la mayoría de los virus, tratamiento de soporte, herpes simple, aciclovir intravenoso, 60 miligramos kilogramo día dividido cada 8 horas por 21 días. Preguntas de guardia. Menciona los 5 formas de cardiopatía congénita que se presentan en un inicio con signos de insuficiencia respiratoria, transposición de grandes arterias con tabique ventricular intacto, anomalía de Epstein, insuficiencia tricuspidia, tetralogía de Fallot con estenosis o atresia pulmonar significativa, retorno anómalo de venas pulmonares obstruido, corazón izquierdo hipoplásico con tabique auricular intacto. ¿Quiénes producen el surfactante pulmonar o neumocitos tipo 2? ¿Cuál es el corticosteroide de elección que se utiliza para prevenir el síndrome de dificultad respiratoria en mujeres con riesgo de parto prematuro que se encuentran entre las semanas 24 y 34 de gestación? Betametasona con dexametasona. Existe mayor riesgo de leucemia, leucomalacia periventricular.